Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Carrasco 26 Gamers. Aquí rapidito nos vamos como bateador emergente, todavía jugando AA, lo que podría ser nuestro último encuentro, ya que recibimos un comunicado de la directiva de Arizona, donde posiblemente vamos a subir ya de categoría, así que estamos esperando a ver si ya subimos para AAA. Aquí vamos a dejar corriendo las tomas para aprovechar y bueno, agradecerle que estén viendo nuestros videos. Recuerden por ahí darle like, compartir el video, y para estas nuevas personas que están viendo el video, recuerden suscribirse, que no cuesta nada. Aquí seguimos pasando lo que es el juego. También de antemano pedir disculpas por atrasarme un poco con los videos. Ya por ahí viene también la NBA para seguir la historia. Mientras tenemos aquí los numeritos de Carrasco Gamer para 423. Y aquí está, los Diamondbacks colocaron a Carrasco Gamer en el roster de 40. Algo muy importante. Así que vamos a ver. Felicitaciones, ha sido llamado por el equipo grande, el equipo de los Diamondbacks. Tu próximo juego el 24 de mayo. Todo esto en menos de un mes. Así que nos vamos a las grandes ligas. Y bueno, ya estamos aquí, 24 de mayo del 2016. Carrasco Gamer saludando a Paul Goldschmidt, inicialista de Arizona. Al jardinero AJ Pollock, quien les da la bienvenida aquí a las grandes ligas, a su primer juego. Imaginamos que nos tocará entrar de titular. Y estamos aquí en la previa del primer juego, en las mayores de Carrasco Gamer. Todo esto en poquito más de un mes. Pasamos de AA a las grandes ligas directo. Algo que quizás es bueno, pero también puede ser malo, ya que subimos, no sé, pues pudimos haber subido de una manera prematura. Y todavía nos falta aumentar un poquito el nivel de la ofensiva y la defensiva, pero no vamos a pensar lo negativo. Ya llegamos a las mayores. Ahí está el prospecto Carrasco Gamer luciendo el número 30. Vamos a conseguir ese número 26 muy pronto, ya lo verán. Ah, bueno, y ya está aquí firmando algunos autógrafos, tomando práctica con sus compañeros, aquí en lo que es la previa de este primer juego para este jugador que sigue haciendo historia. Y bueno, por ahí también lo veremos en la NBA, a ver qué tal le va en su primer juego. Y bueno, finalizada la previa del juego, ahora sí, nos vamos directamente al encuentro. Arizona jugando de visitante en el campo de los Piratas de Pittsburgh. Ahí está el manager, que nos va a estar siguiendo. Ahí está el Light Knock, Carrasco Gamer de octavo bate. Promedio en 0 porque claro, está debutando hoy como campo corto. Vamos a ver qué tal le va contra Gerrit Cole, quien tiene 2 y 3 con 3.32 de efectividad. Primera oportunidad de Carrasco Gamer a la defensiva. Batea Andrew McCutchen. Esto es lo único que no me gusta de MLB The Show. Las mascotas son feas, en verdad. Vamos a ver. Un envío rápido el del pitcher. Bateo por el medio. Sacamos la pelota. De 2. De piconazo, pero bueno, buena out. Primera oportunidad la defensiva concretada. Buenos puntos. Ahí está la defensiva. David Peralta está en el jardín derecho. AJ Pollock, jardinero central, guante de oro. Paul Goldschmidt, guante de oro. Las dos personas que nos recibieron en el dugout, dándonos la bienvenida. Y aquí está, primer turno de Carrasco Gamer en las mayores. Un poco nervioso, pero a la vez emocionado, ¿no? Es importante primer turno. Y bueno, ahora buscando su primer hit en las mayores. Recordemos que en AA casi la saca en su primer turno. Terminó dando una línea al jardín central.
Recta alta, primer strike a 97. Ese envío. Ya estamos en el tercer episodio. Los Piratas arriba 4-0. Ya con un strike vamos a atacar. Uy, un envío por el piso. Oh, joyita a la defensiva. Se lució aquí en segunda base. Harrison. Pasamos al quinto inning ya con hombres en segunda y primera. Seguimos buscando nuestro primer hit. Ahí está el envío que bateamos por el piso prácticamente. Recta afuera. Primera mala. 56 picheos. 37 en strike. Slider alta, segunda mala. Vamos a tomarnos este turno con calma ya que estamos buscando nuestro primer hit. Vamos a tratar de conectarle un envío por el medio. Buen batazo hit. Ahí está el primer indiscutible de Carrasco Gamer en las mayores. Y no remolca, pero dio su hit. Ahí está. Primer hit en las mayores para Carrasco Gamer. Ahí está el Coas de primera. Se la pasa a Goldschmidt, que se encarga de guardarnos la pelota. Está bien. Bueno, ya salimos de esta primera parte, lo que era el primer hit. Vamos a ver la repetición. Otro envío bajito, pero la pudimos conectar muy bien por el medio del plato. Yasmani Tomás como bateador emergente por el pitcher. Con las bases llenas, un solo out. Tres malas y una buena. La mirada del pitcher concentrado en su labor. No ha pichado mal. 5 episodios y ha tenido en blanco. Bueno, aquí está la primera carrera para Arizona. Y creo que es todo. Ah, no, este es el pitching coach. El coach de picheo. Vamos a ver qué hace Pollock. Ahora en segunda base vamos a ver si podemos anotar. El encuentro se pone 4-1 a favor de Piratas. Otro envío malo. Con problemas Cole en este inning. 2-2. Un envío rápido por el medio. Vamos a ver. Un poquito alta, pero está buena para hacer swing. A ver con 2-2 sea el batazo. Y se poncha. Segundo out. Vamos con Jim Segura, quien tiene boleto y va a ser robada. Strike. Una mala, dos buenas. Ahí viene el envío. Rolling que pasa hit. Andan que nos detiene el coach de tercera de buena manera, porque vamos a hacer out de calle. Llegando al home. Otra carrerita más. Tiene Paul Goldschmidt, quien tiene de 2-0 con ponche. Seguimos en bases llenas. Está atacando Arizona. En la alta del quinto. Otro rolling. ¡Wow! Buena atrapada en primera base. Y... ¡uf! Tremendo out el inicialista. Salva Cole. El encuentro ahora 6-2. Atacando Piratas en el cierre del quinto episodio. Oportunidad a la defensiva para Carrasco Gamer. Vamos a ver. Uy, error. Bueno, no sé si... vamos a ver qué decisión, pero... me preguntan a mí es error. Teníamos que atacarla, ir hacia adelante. Nos quedamos esperando.
Bueno, no nos dieron nada, no dijeron nada en ningún momento. Jan Hogón, 8-2. Ronnie por primera, lanza segunda, un out. Segunda, doble play con vuelta canela incluido. Se termina el sexto episodio. Ahí vemos, vamos a la alta del séptimo episodio con las bases limpias. Sigue Cole, ya con 88 picheos. Foul. Se ha enviado afuera. Pero está en la zona. Una recta. Uy, error. Qué error, qué error. Ahora recta adentro. Creo que estamos un poquito atorados. Ahora defender. Línea de hit. Segundo indiscutible en el encuentro. Estamos mostrando un buen primer encuentro aquí en las mayores. Ahora vamos a mostrar nuestros dotes de velocidad, mientras aquí viene otro bateador emergente, Phil Gosselin. Será el bateador emergente, el número 15. Vamos a intentar llegar a la segunda base de una vez. Nos preparamos y allá vamos. Le envío quieto de calle. Y se ponchó. Así que anotamos ahora base robada, 2 sencillos. AJ Pollock de 3-1. Vamos a ver si esta vez podemos anotar. No tuvimos suerte en AA en esos casos. Muchas veces nos quedamos en la antesala, en la tercera base. Foul al lado derecho. Una mala, 2 buenas. Con 2 outs. 98 envíos. Se quedó frío. Nuevo ponche para Cole. 8-2 el juego. Y ahora nos vamos al noveno episodio. Todo se mantiene igual, 8-2 a favor de los Piratas. Gamers de 3-2 con base robada. Aquí frente a un relevista. Ahora a la derecha. Sinker bajita, primera mala. Sinker adentro, segunda mala, Watson, el número 44. Vamos a tratar de atacar las que estén por ahí, por el medio del plato. Una buena velocidad con esa sinker, a 94 le está llegando. 3 por el medio, creo que fue un cambio, vamos a ver. Sí, un cambio de velocidad. Picheo, afuera, slider. 3-1. Si viene por ahí no la perdono. El envío. Pensé que iba adentro. Resultó que se quedó en todo el medio, la sinker. Cuenta máxima de 3-2. Vamos a ver quién gana el duelo. Foul, peleando el turno. Otra sinker, nos está atacando con la sinker, su mejor envío. También tiene el cambio. Hay que estar muy pendiente. Otra sinker. Vamos a pelear. Bajita. Viene de nuevo. Toma alta. Ahí está para extra base. Nos vamos para segunda.
Y nos quedamos en segunda con un doblete. 2 sencillos, doblete, base robada. Buen inicio de temporada para Carrasco Gamers en las mayores. Buen primer juego. Creo que no tiene que guardar una pelota, ya tiene que guardar 3. No, mentira, se guarda siempre la primera pelota. Ahí está la repetición, sin enemigos. Y un buen corrido de base, claro, nos falta todavía mejorar lo que es velocidad. Otro bateador emergente, recordemos que estamos de octavo bate, el noveno siempre es el lanzador. Vamos a ver qué hace Michael Bourne. Y se poncha en 3 y 2, segundo out. Creo que vamos a mantener la misma tónica de quedarnos en las bases sin poder anotar. Sería bueno anotar. Vamos a ver, AJ Pollock de 4-1. Su sencillo en el primer episodio que nos mandó a segunda base, si no mal recuerdo. A ver. Peleando su turno, ahora 3 y 2. ¿Será que nos vamos? No, no tengo mucha velocidad. Otro foul. Peleando también su turno. Picheo. Ajá. Quieto, cuarta mala. Tiene Jim Segura de 3-1, sencillo y remolcada. No sé, ahora estoy pensando en la idea de un doble robo. Aunque vamos a ver, tampoco quiero ser el último out. Recordemos que ya estamos en el noveno con 2 outs. Aquí se acaba todo. De igual manera nos preparamos. ¿Qué decidiré? Nos quedamos. Otro foul. Una mala, 2 buenas. 31 picheos ya para el relevista. No, vámonos. Con el doble robo, nos fuimos. Rolling por segunda. Y se terminó el juego. Victoria para los Piratas. Una tremenda actuación de Cole. Pero Carrasco Gamer debutó. Y debutó de 4-3. 2 sencillos, un doble. Y base robada. Buen debut. Pasamos de AA a las grandes ligas. Algo que me tenía nervioso de cómo íbamos a debutar. Sin embargo, se dieron 3 batazos. Creo que eso nos dejó bien ante el manager. Mientras vemos las imágenes de la victoria de los Piratas. Cosa que pasa a ser segundo plano, ya que nuestro protagonista Carrasco Gamer debuta. Y bueno, ya ahora este fue el inicio de su carrera ya en las mayores. Ahora vamos a ver cómo le va. Camino al novato del año 2016, eso lo veremos. Ahí están, de 4-3. Vamos a ver si podemos conseguir ese novato del año. Por ahí vamos a poner otros videos de sus actuaciones en las mayores. Y veremos si tenemos lo necesario para ser el novato del año. Ahí está el jugador del encuentro, Gerrit Cole. Y bueno, con esta imagen me despido. Gracias por ver nuestros videos. Y será hasta otra. Gracias y adiós.